Muy buenas tardes, compañeros. Esta es la segunda parte de nuestra serie de prácticas de sensores actuadores, pero en este caso es implementando una interfaz gráfica hacia el usuario para poder manejar los sensores, independientemente de los sensores que tengamos. Como tenemos aquí, como en primera instancia, el primer programa, que TKBN LED. Y esto es que conectamos en el pin 18 y configuramos nuestra Raspberry con el set mode .bsm. Así de este modo, y a través de este programa encendemos el LED conectado en el pin 18 a través de un botón. Este es un método que se encarga de prender y apagar el botón. Simplemente es eso. Si vamos a la ejecución del programa, nos muestra aquí que arroja una ventana pequeña que tiene como LED. Como podemos observar aquí, que se crea un objeto de tipo botón que se agrega a la root, a la ventana saliente. En el texto se va a marcar como un LED y el command sería la parte del código que se va a ejecutar después de presionar el botón. Como podemos ver aquí, va a prender y apagarse. Después de presionarlo, el LED conectado en el pin 18 se va a andar prendiendo. Como podemos observar aquí, se prende. Y ya después de presionarle de nuevo, se va a apagar. Con este NOT se va a andar prendiendo y apagando, se va a andar negando la entrada que tenga. Si es verdadera, se va a negar y se va a apagar. Pero si está apagada y si se niega, se va a hacer un true y se va a prender. Como podemos observar, después de presionarle en el botón, se apaga. Este es el LED. Se va a apagar. Como siguiente programa tenemos el 2, que sería el scala.pwm. Muy bien, para este programa lo que vamos a mostrar finalmente al usuario sería una barra de desplazamiento en la cual esta nos va a servir como la intensidad a la que vayamos a prender el LED. Esta barra de desplazamiento tendrá los límites de 0 a 100, que del 0 sería el LED apagado y el 100 sería el LED prendido. Como vemos, también tenemos un botón, el cual si no apretamos el botón, la intensidad del LED aún no se va a poder mostrar o no se va a prender. Es decir que si nosotros podemos mover la barra de desplazamiento y se puede ir mostrando la intensidad que se desea, pero el LED aún va a estar apagado. No va a funcionar hasta que nosotros o el usuario, en su caso, presione el LED del botón de obtener valor del escalar, y entonces en ese momento se va a prender el LED a cierta intensidad marcada por la barra de desplazamiento. Igual corremos el programa. Bien, ya después explicado por mi compañero López Villavicencio, pasamos a la ejecución del programa que le ponemos en correr. Como anteriormente les comentó mi amigo, independientemente del valor que tenga la barra de desplazamiento, no se va a prender el LED. Aquí obtenemos el valor de escalar, pero si no presionamos un botón, no se va a prender el LED, como se puede observar aquí. Posteriormente, si se le presiona al botón, se va a prender a la intensidad que tenga la barra, el valor que tenga la barra de desplazamiento de 51. O en cambio, para
que se note un poco de diferencia, a una intensidad de 12, no va a cambiar la intensidad que tenga el LED prendido, pero en cambio si le presionamos al botón ya se va a cambiar. Aquí ya se le puede apreciar un poquito más tenue la intensidad de la luz que proyecta el LED. En cambio, si le ponemos una intensidad de 0, directamente se va a andar apagando, y después de presionar el botón, directamente se va a andar apagando el LED. Como podemos apreciar aquí. Ahora, el siguiente, cerramos aquí, y de igual modo, paramos y limpiamos pines. Que sería el escalar PWM, pero en este caso se haría lo mismo que la necesidad de un botón. A través de un método llamado valor, se va a hacer una selección de la intensidad dependiendo de la barra de desplazamiento. Y después de iniciar pines, este método de iniciar pines solamente se va a andar configurando cada uno de los pines. Y aquí se le va a asignar en el pin 18 un LED. Se le va en el pin 18 un LED. Se inicia aquí posteriormente, se llama iniciar pines, se configuran cada uno de los pines y de igual modo se inicia el LED, ¿no? Y aquí tenemos el inicio de una configuración de la interfaz gráfica para el usuario. Tenemos el SCAL, que sería la barra de desplazamiento, y aquí obtenemos, la creamos y la agregamos a la interfaz, al centro. Y ya después de eso, lo único que va a hacer de esta es que va a ser en tiempo real sin la necesidad de un botón. O sea que si la intensidad de la barra, el valor que arroja la barra de desplazamiento sea de 50, directamente el LED se va a andar proyectando esa intensidad. Para ejemplificar eso, pasamos a la ejecución del programa y obtenemos esto. Como anteriormente les comenté, se pone en el centro de la ventana que muestra hacia el usuario, y dependiendo, como pueden observar, aquí no tiene ningún botón. En cambio, si se va switchando, si se puede decir así, la intensidad que tenga el LED. Si le ponemos una intensidad de 100, el LED se va a andar proyectando una intensidad de 100. Aquí se puede apreciar. En cambio, si le ponemos una de 40, ya se ve un poquito más tenue, y ya se va apagando un poquito más, dependiendo del valor que arroje la barra de desplazamiento. Esto sería todo por el programa 3. Ahora pasamos al programa 4. Bueno, el programa 4 es muy parecido al programa 1 del botón de LED, nada más que esta vez tendremos un botón para encender el buzzer, o sea, es decir, que emita sonido, y cuando se vuelva a apretar el botón, ahora lo que va a hacer es apagar el sonido. Como vemos, tenemos un método de ruido buzzer que igualmente hace lo mismo que el programa 1, que entra el ruido y entonces lo va a negar. Si el ruido está en true, lo va a negar, entonces va a pasar a false, lo va a apagar el sonido. De otra manera, el ruido es false, lo niega, ahora va a ser verdadero y va a emitir el sonido. Para esto ocupamos el pin 15, la librería GPO 0, y importamos lo que sería el buzzer. Empezamos inicializando el ruido en false, es decir, que no va a emitir sonido al ejecutar el programa, sino que hasta una vez que el usuario apriete el botón, y tenemos lo que es la creación del botón.
con su respectivo command, que al apretarlo ya va a llamar al método, y esto se va a estar repitiendo hasta que el usuario cierre la ventana de Tkinter. Igual lo corremos. De igual forma lo corremos y aquí tenemos una interfaz gráfica que solamente incluye el botón que se creó anteriormente. En este caso sería con un botón que tiene de texto ruido buzzer, como lo podemos observar aquí. En cambio, después de presionarle, se va a escuchar el ruido, se va a activar el buzzer, negando primero el false, que sería el true. De esta forma sería encendiendo. Después de presionarlo, se puede escuchar el zumbido o el pitido que emite. En cambio, si le volvemos a presionar, ya se niega el true y sería el false. En este caso ya se apagaría el buzzer. Lo cerramos por si acaso y limpiamos pines por si acaso. Ahora pasamos a la siguiente parte, que sería el programa 5, que es correspondiente al uso de una interfaz gráfica para manejar un servomotor. En este caso, de igual forma, se va a andar haciendo por medio de, bueno, importamos primeramente la librería Tkinter y la librería GPIO0. De igual forma, el Angular Servo. A través de un método llamado servomotor, se va a andar y implementamos una variable global que sería abierto. Si abierto, si está abierto, o sea que es false, entraría de este modo acá. Si es true, sería aquí. Muy bien. De este modo, el servomotor se conecta al pin 17 y sería false. Abierto sería false. Se inicializan primeramente en estas. Y el servomotor andaría ejecutando lo que diga aquí. Y ya después de eso, se crea toda la interfaz gráfica para el usuario a través de la variable root. Se crea un botón con un texto llamado abrir, y lo que va a hacer sería el servomotor, que sería de este método anteriormente mencionado. Y pues obviamente esto lo pone en el centro y se van ciclando esto. Ahora pasamos a aquí. Si de este modo, si es true, si se niega, va a entrar aquí en este abierto, como en los anteriores programas mencionados. Se va a andar el ángulo en 0 y el botón cambiaría su texto a abrir. Pero si la variable está en false, sería aquí, y el servomotor estaría con 90 grados, ¿no? Y el botón estaría con texto como en cerrar, ¿no? De este modo, de esta instrucción, se va a andar configurando el modo de texto del botón. Y aquí se va a andar negando continuamente conforme se vaya presionando el botón. Corremos el programa y de igual forma nada más nos arroja un botón en la interfaz gráfica del usuario. Si le ponemos, como se pueden observar, se inicializa el servomotor en un ángulo 0, pero en cambio después de presionarla se va a andar intentando poner el ángulo del servomotor en 90 grados. Y se cambia el texto del botón. Después de volver a presionar, se va a andar poniendo de nuevo en 0 grados. Explicado lo anterior, cerramos el programa por si acaso y limpiamos pines y pasamos al siguiente.
Bueno, el programa 6 trata de imprimir el horario y la fecha del sistema en lo que sería una etiqueta en nuestra ventana Tkinter. Para esto no vamos a ocupar ahorita algún circuito. Esto simplemente nada más lo ocupamos correr en lo que sería la interfaz de la Raspberry. Entonces importamos igual Tkinter para poderle darle una interfaz. Importamos lo que sería time. Hacemos un método donde va a estar actualizando lo que sería el horario y la fecha del sistema continuamente. Y creamos lo que sería la interfaz mediante la variable root. Importamos una etiqueta y le decimos que el texto por el momento esté en blanco. A la hora de que nosotros llamamos en la línea 12 el update clock, entonces es donde esa etiqueta nos va a servir para ponerle los datos que se capturen en update clock en esa etiqueta ya creada. Eso es lo único que haría este programa. Muy bien, después de explicar el programa, el proceso que lleva, la realización del mismo, la ejecución, pasamos a ejecutar el programa y nada más nos arroja esto. Como anteriormente nos había comentado nuestro compañero, primeramente se inicializa una etiqueta, que sería toda esta. Primeramente se inicializa en blanco, pero ya después de poner en una variable llamada no, todo el string, que sería la hora y la fecha del sistema, aquí se formatea, y la etiqueta se configura la etiqueta anteriormente en blanco, lo pone el string en esa etiqueta y continuamente se va actualizando esta etiqueta. Como podemos observar, aquí tenemos una especie de reloj y un calendario, pues así decirlo, en tiempo real. Nos cerramos y pasamos al siguiente, que relativamente sería lo mismo, nada más que a través de programación orientada a objetos, se crea un objeto de tipo app a través de esta clase y de varios métodos. A través de de igual forma, se estaría creando la etiqueta y la interfaz gráfica, que sería la ventana que nos arrojaría a nosotros. Y este método updateClock este método estaría llamando a este método dentro de esta clase para así actualizar esa etiqueta anteriormente mencionada en blanco. Y aquí se crean dos objetos de tipo app. En cambio, el segundo no se va a poder visualizar ya que se empalma el primero con el segundo. Aquí lo podemos observar. En cambio, como nada más aquí muestra la hora, el minuto y el segundo. El anterior, nada más, si le agregamos la concatenación del string y el formateo del mismo, nos daría como resultado lo anterior. En este caso, sería nada más la hora, los minutos y los segundos. Ahora pasamos al siguiente, que sería el del radar. Bueno, para este programa vamos a hacer ya una interfaz un poco más real para el usuario. Sofisticada. Ajá. Para este vamos a utilizar el sensor de proximidad HCSR04. Vamos a hacer primero un método, como no estamos importando la librería GPO0 para tomar la distancia de una manera más fácil, más sencilla, entonces tenemos que hacer un método para calcular esa distancia que el sensor de proximidad manda hacia el pin de la Raspberry. Entonces, lo que tenemos primero es nuestro método, que igualmente ya se ha visto en anteriores programas.
donde inicializamos los pines de el GPIO trigger, el GPIO echo, uno como salida, otro como entrada. Inicializamos lo que sería nuestra variable star para que tome el tiempo. Nuestros dos ciclos while, en uno de ellos para que lo detenga, y entonces a poder hacer la fórmula de elapse igual stop menos start, y esa variable de elapse nos sirva para calcular la distancia a la hora de que nosotros multipliquemos el resultado de la fórmula por 34.300 entre 2, ya nos estaría dando la distancia. El if nos dice que si la distancia es mayor a 100, entonces la vamos a dejar por predeterminada en 100, no va a sobrepasar lo que sería la distancia de 100, y hacemos un for que nos crea lo que sería un canvas en forma de arco, es decir, es como un pedazo de circulito que nos va a decir la distancia que el objeto está del sensor. Si nosotros la vamos acercando más, entonces este arco lo que va a hacer es que nos va a ir llenando más la barrita en verde, si no me equivoco, en verde. Y si se aleja el objeto, entonces nuestro arco va a pasar se va a empezar a rellenar de color rojo, es decir, que está un poco más alejado. Igual le bajamos un poquito el código. Tenemos nuestro método de iniciar pines, que aquí nada más le decimos en qué modo vamos a estar utilizando nuestra Raspberry, si es BCM o board. Entonces esta vez lo vamos a ocupar en BCM. Y tenemos lo que sería el inicio del programa, ya que aunque sí los métodos están al principio, estos no se van a llamar hasta que lo principal del programa lo llame. Entonces tenemos que inicializamos el GPIO trigger en el pin 8, el echo en el 7, y llamamos a lo que sería nuestro método iniciar pines para decirle en qué modo vamos a utilizar los pines de la Raspberry, y creamos lo que sería la ventana de nuestra interfaz, donde vamos a crear un canvas y llamamos a lo que sería el método canvas que trae implementado, y lo creamos con el punto pack. E igualmente vamos a crear una etiqueta de distancia que nos va a estar únicamente marcando la distancia que hay entre el objeto y el sensor para poderla visualizar en la ventana. Y finalmente llamamos al método para que nos traiga esa distancia que está calculando. Igual lo corremos. Muy bien, explicado lo anterior, pasamos a la ejecución del programa. Y como podemos observar, mi compañero nos arroja esta interfaz gráfica como si fuera un radar, ¿no? Aquí sería como el arco, sí, un arco, tipo un semicírculo a un cuarto de círculo. A través como la distancia es mayor a 100, por eso no se puede dibujar nada aquí, que sería en verde, creo que sí en verde. En cambio, si a través de las lecturas del sensor se van a andar modificando o dibujando unas líneas verdes en este arco. Como podemos observar aquí, acerco mi mano y ahí tenemos una lectura, una lectura de 22, de 21, y conforme me vaya acercando se van a andar dibujando los de estos verdes, los arquitos verdes que tenemos ahí. O me voy alejando. Ahí ya estoy yo. A ver, ¿cómo podemos? Aquí. Esta, que sería más así. Nos vamos más
alejando. Ahí se van rellenando con los arquitos verdes de radar, conforme a las lecturas que se vayan suscitando en el programa a través del sensor ultrasónico. Y conforme se vayan haciendo lecturas, se va modificando la etiqueta que se puede observar aquí. Y ahí se puede observar la distancia que está en el objeto del sensor. Ahora, ya después de eso, lo paramos. Limpiamos pines, por si acaso. Y ahora pasamos con nuestro último programa, que sería el del termómetro, implementando una interfaz gráfica. Lo que va a hacer, como anteriormente en la parte, en el video 1, pues este programa se le implementó otra forma de manejo, otra librería, para así manejar el sensor de temperaturas de HT11, creo. Y a través de esa, que sería la Adafruit DHT, -DHT. Muy bien, importamos librerías. En este caso se importa la librería rpi.gpio, la librería Tkinter para realizar la interfaz gráfica para el usuario, la librería Time, y el Canvas para realizar unas líneas para reflejar las lecturas, ya sea temperaturas altas o temperaturas bajas, y el fotoimagen para extraer una imagen descargada o creada por el usuario o por el desarrollador. Muy bien. Aquí tenemos un método que se llama termómetro, y aquí tenemos otro que se llama DHT11. Muy bien. Para realizar esto, nos vamos hasta abajo para explicar lo anterior. A través del pin 2, que está conectado directamente el sensor, se crea un objeto de tipo Adafruit llamado DHT Device, ¿no? Y este es el pin con el que está conectando el sensor de temperatura y de humedad. Se inicializa la interfaz gráfica, la creación de la interfaz gráfica, y a través del termoimagen se extrae la imagen con la que se va a mostrar al usuario. Se realiza el Canvas termómetro, y el Canvas termómetro va a crear la imagen sobre de tipo imagen, que va a ser tipo termómetro. El termoimagen creado anteriormente se va a poner como parámetro en el Canvas termómetro. Se va a agregar a la interfaz y se va a crear una etiqueta elevada temperatura y se va a agregar. Y de igual forma se van a dar en los métodos que ahorita voy a explicar, se van a andar actualizando esa etiqueta. Y se va a llamar de igual forma el método de termómetro y se va a andar lupeando. Y después de parar el programa, se va a limpiar los pines. Muy bien. Ahora pasamos aquí al método de termómetro, que primeramente sería aquí. Pasamos aquí al método de DHT11, que devolvería la humedad y la temperatura, dependiendo de las lecturas que realice el sensor. A través de esto, la lectura de temperatura se va a almacenar en esta a través de DHT device.temperature, que se va a hacer en centígrados, como anteriormente lo habíamos visto en el anterior vídeo, y en esta variable llamada humedad se va de igual forma por el método de humidity y se va a regresar humedad y temperatura. Y estas dos excepciones es por si ocurre una
un error durante la ejecución del programa, no se nos caigan durante la ejecución del mismo. Y explicado lo anterior, nos pasamos ahora sí al método importante, que sería el termómetro. Aquí tenemos humedad y temperatura y sería DHT11. Las variables que devuelve este método serían almacenadas aquí. Y esta, a través de la selección de esta, se va a hacer un string y la humedad se va a concatenar con un string con humedad y con él la variable anteriormente propuesta. Y de igual forma se va a andar configurando la etiqueta de humedad. Y de igual forma la temperatura se va a andar concatenando con este valor. Y se va a andar aquí. Y de igual forma se va a andar configurando la etiqueta de temperatura. De igual forma aquí le ponemos humedad y temperatura. Aquí de este modo se va a andar imprimiendo también de consola la humedad y la temperatura. Ahora, de este modo, Canvas termómetro, createLine, este objeto de tipo Canvas va a crear, a través del método createLine, va a crear, como su nombre lo dice, una línea. Esta, 117, sería la X y Y del punto inicial, y este sería del punto final. Esta variable, este parámetro, perdón, va a ser el ancho, del ancho que va a tener esa línea. Y este parámetro, otro parámetro sería lo que se va a el color que se va a rellenar esa línea. Como podemos observar aquí, se van a crear dos líneas, una que es blanca y otra que es roja. Es roja aquí, que es roja. Muy bien. Y a través de esa línea, de igual forma, en una línea, creando otra línea roja, va a andar creciendo en tiempo real conforme a lo que arroje la temperatura, lo que aquí, mire. Esta variable va a estar utilizada aquí. Y a través de esta formulita se va a andar creciendo o decreciendo esa línea a través de la interfaz gráfica. Ahora pasamos a la ejecución del programa. Y como podemos observar, aquí tenemos las etiquetas que anteriormente se rellenaron en blanco, ya después se configuran. Y dependiendo de las lecturas que se tenga, se van a dar creciendo o decreciendo esta línea. Para hacer esto, pongo mi dedo, no sé, y va a ser la humedad. Va a ser muy difícil de que el sensor contenga, bueno, que perciba un cambio de temperatura a 1 grado. Pero como se puede observar, sí hay un cambio en la humedad por mi dedo. Ahí ya creció. En cambio, si le acercamos una fuente, por ejemplo, para que se enfríe, un ventilador, va a andar bajando la humedad, de igual forma la temperatura. Esto puede tardar un poquito, y de igual forma la línea roja va a andar decreciendo a través del termómetro, que anteriormente es una imagen. Como ahí se puede observar, se bajó. Se puede apreciar un cambio mínimo, pero sí se puede. Y con esto sería todo por nuestra parte. Y también aquí, gracias a las excepciones, no se nos cae el programa, que a veces arroja unas impresiones en la consola. Y esto sería todo por nuestra parte. Este sería el vídeo de sensores actuadores con interfaz gráfica para el usuario.